póngame atención. Obviamente, voy a ver solo los versículos aquí. En Mateo 16, en Mateo capítulo 16, del versículo 13 al 17, Mateo 16, del 13 al 17, el Señor Jesús habla acerca de la iglesia. ¿Sí? Que es su cuerpo. Dice así, al llegar a la religión, a la región, no a la religión, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías y algunos de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aleluya, santo, Raba, Shabbat, el hombre de la revelación. Dice, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Cuando leemos esta palabra decimos, wow, la iglesia, chévere. Y entonces algunos llegaron a decir, incluso con todo el respeto que se merece cada persona, llegaron a decir que Pedro era la roca. Y fundaron religión sobre esa falsedad, porque en realidad a lo que se refiere la palabra es a Jesús, sobre la roca, sobre la verdad que es Cristo. Jesús dijo, yo soy la verdad. La piedra angular es Cristo, la roca es Cristo. Por lo tanto, nuestra fe tiene que estar fundada en Cristo. Y sobre esa verdad, dice el Señor, edifico mi iglesia. Ajá. Lamentablemente, y esto debo dejarlo claramente establecido, y es que la iglesia, observe desde el libro de los Hechos hasta el sol de hoy, ha caído en una rutina religiosa. Hacemos el culto, reunión, servicio, como usted lo llame. A mí me gusta llamarlo más reunión. Me parece como más... Como lo dice en el libro de los Hechos, y se reunían en las casas, ya, hacían reuniones, hacían ágapes, compartir, celebraban juntos, y se reunían en las casas y en el templo y en todas partes, pero estaban haciendo una labor. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, y cuando hablo de la iglesia me refiero a todos los creyentes en Cristo a nivel mundial, tiene una labor apostólica y profética. Por eso en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo habla del fundamento apostólico y profético que debe tener la iglesia. No sobre el fundamento de un personaje apóstol fulano y profeta fulana, no. Cuando habla de lo apostólico, habla de la labor misionera. De ir a proclamar las buenas nuevas de Valle de Bendición. Dígale que está a su lado, despiértame que estoy dormido. Salen a proclamar la buena nueva de Valle de Bendición y a vender a Valle de Bendición como la congregación más hermosa, gloriosa, divina, maravillosa, espectacular, chévere de toda la región central del país. Parecido igual, pero no es. Porque, escúchenme,
lamentablemente, todavía en nuestro corazón hay vestigios de la vieja naturaleza. En esa vieja naturaleza, lo que más prevalece es el orgullo, el ego. Yo, lo mío, para mí. Y está bien que hagamos las cosas excelentes. Me encanta venir a este lugar y disfruto del espíritu de adoración que hay en esta casa. El asunto está en esa línea invisible, imaginaria, que separa lo espiritual de lo carnal. Donde batallamos constantemente, es la línea de batalla. Escuche bien, voy a aprovechar aquí esta raya blanca. Es una línea exactamente donde estamos batallando. Nosotros estamos de este lado, este es el lado espiritual y está del lado de la carne. Pero oiga bien, me voy a poner aquí para que se vea mejor. Estamos así. Un pie allá y un pie aquí. ¿A qué vino usted, apóstol? Amén. Vengo a darle gozo a mis hijos. Por esa razón tenemos conflictos constantes entre el espíritu y la carne. Y lo más chévere oigan bien, lo más chévere, pastores, lo más chévere, lo que, ay Dios mío, lo que más se acostumbra a nivel eclesiástico es ser permisivos para que la gente no se moleste y se mantenga con nosotros. Normalizar las cosas que no deben estar presentes en nuestra vida. Y de esa manera entramos en ese proceso religioso. O sea, bueno, lo que pasa es que esa gente de allá, ellos son demasiado religiosos. En cambio nosotros no, nosotros somos libres, mira, chévere y tal, buenísimo. Mira cómo me he visto, mira. Ay. De vez en cuando por ahí me voy con una amiga y me tomo un café, y chévere. Pero de pana, nada más amiguitas, nada más así, de picadita de ojo hasta ahí, como para mantener vivo el corazón. Y entonces, Pastor Alfredo, alguien que conoce a esa persona le dice, mira, ¿y tú ni que eres evangélico? Sí, claro, yo me congrego con el Pastor Alfredo en Valle de Bendición. Y entonces el que le conoce, que está viendo todo lo que está haciendo, le dice, oye, ¿tú no acuerdas de vagabundo toditos? Entonces, ¿y así el pastor? Ay, santo. Mire, mis hijos, tristemente, en la iglesia del Señor se están normalizando muchos pecados, muchas culturas y costumbres de la vieja naturaleza, las cuales tenemos que romper. Ahora sí voy a empezar a predicar. Me estoy emocionando. Miren, por eso el título de esta palabra es El reino ya llegó. Porque la verdad es que, tranquilos, ese de hierro. La verdad es que lo que Jesús vino, escúcheme bien, lo que Jesús vino primordialmente a traer a nuestras vidas fue su reino.
Y la iglesia fue constituida para ir a establecer el reino. Y el tema es que nos quedamos anclados en la iglesia sin ir a establecer el reino. Pero para poder ir a establecer el reino tiene que operar primero en tu vida. ¿Aló? Porque les voy a compartir, no sé si llamarlo axioma, principio, premisa, máxima. Toda persona, incluyéndote a ti y a mí, y a todos ellos, no crean que ellos se van a quedar afuera. Toda persona se mueve según su interés, según lo que haya en su corazón. ¿Aló? Lo que más te gusta es lo que haces. Por eso el cerdo le encanta el charco de agua, el barro. Se siente cómodo, chévere, buenísimo ahí. El dueño lo saca, lo baña, lo lava, lo baña, lo enjabona y le pone perfume Menem para que parezca un bebé. Y apenas lo descuidan, uy, a lo mi loco que voy para el charco. Porque no deja, o sea, esa es su naturaleza. Y si tu naturaleza es carnal, te gobernará la carne. Y estás en la iglesia. Y aquí estás. No pelas un curto. Traes diezmos, traes ofrendas. Levanta tus manos, llora. Gritas, aplaudes, saltas, brincas, cantas y todo. Hablas en lengua, lo que sea. Pero bástase que llegues a tu casa y te encuentres con el aguijón que tiene el enemigo en tu propia casa para apoyarte las costillas. Ahí te endemonia. Ahí te endemonia. Porque la vieja naturaleza sigue operando en tu vida. Pregunto, solo para yo mejorar mi cultura. ¿Eres de la iglesia o no eres de la iglesia? Claro que eres de la iglesia. Pero ¿quién gobierna tu vida? ¿Aló? ¿Quién gobierna tu vida? Miren, si Jesucristo gobernara realmente el corazón de todos sus hijos, el mundo completo funcionaría distinto a lo que hasta hoy estamos viendo. Simplemente comienza en tu casa, observa en tu casa. Ve lo que está pasando allí. Mira cuál es tu participación en esos desmadres que ocurren en tu casa. Pero eres de la iglesia. Significa que convertiste la iglesia en tu ropaje religioso para aparentar ante los demás que estás viviendo chévere. Cuando en el fondo de tu corazón sabes perfectamente que allí no hay verdad. A hacer natural, común, tu comportamiento erróneo de la vieja naturaleza. Como por ejemplo, ¿cuántos solteros hay aquí? Levanten la mano los solteros. Solteros. Quedan pocos, gracias a Dios. Solteros, escuchen. Reciban esta palabra con seriedad.
el yugo debe ser igual para sus vidas. Lamentablemente ahora estamos viendo en muchas congregaciones, incluyendo las nuestras, que primero pesco en la calle y después vengo a convertirlo aquí adentro. No, él va a conocer al Señor. Mire, el que va a conocer al diablo es usted o yo. Porque la palabra es una sola. Y así como ese ejemplo podemos citar muchísimas otras cosas. Estamos normalizando muchas cosas del mundo dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios todavía no está operando en esos corazones. Cuando Jesús viene a iniciar su ministerio, Mateo capítulo 4, versículo 12. Mateo 4, 12. Dice así, 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, escuchen bien, primer anuncio de Jesús. Primer anuncio de Jesús. Inicia el ministerio y lo primero que dice es, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado aquí. Iglesia, escucha bien, no hay entrada al reino sin arrepentimiento de pecado. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces opera la conversión completa. Conversión. Y lo que el Señor está pidiendo en este tiempo, entrando en esta nueva dimensión, antes de venir a rescatar a su iglesia, antes del arrebatamiento, primero quiere que nosotros comencemos a experimentar su reino en nuestras vidas. Y el reino de Dios tiene que mostrarse con autoridad y con poder. Con autoridad y con poder. Cuando se opera en el reino, cosas sobrenaturales deben ocurrir no solo en la vida del que está aportando el reino, sino también en aquellos donde tiene la oportunidad de intervenir y proclamar y desatar bajo la autoridad y el poder de Dios lo que el Señor ya ha dicho en el nombre de Jesús. Reino. Porque ciertamente hay dos reinos. El reino de las tinieblas, de donde venimos, y el... Que me apure, me está diciendo. No es. Y el reino de la luz, a donde el Señor nos ha introducido, al reino de la verdad. Jesús dice, arrepiéntanse. Fíjate que cuando hablamos de iglesia, nos encontramos tristemente con casos como, por ejemplo, hermanitos que no se tratan. Se incomodan cuando se ven el uno con el otro. No se aceptan. No se perdonan. Es que lo que pasa es que hace 5 años, cuando yo llegué a esta casa, me vio feo, me trató mal, me insultó. Y por eso yo, mejor me mantengo a la distancia. Quebré palito con ellos. Ajá, le hice la X. ¿Sabe para dónde va usted? Usted va para abajo, usted no va para arriba. Porque usted no se ha arrepentido realmente. Usted está viviendo una religión, pero usted no está experimentando el reino de Dios en su vida. Porque si el reino de Dios está en usted,
usted es capaz de vivir exactamente todo. Digo conmigo, todo. Pero no, dígalo con corazón, todo lo que el Señor Jesús nos ha dicho que hagamos. Reino. Ahora, que ciertamente en muchas partes, gracias al Señor que en Valle de Bendición no es así, la gente vive de esta forma. Le voy a decir una cuestión. Si usted es lo que está así, arréglese antes del arrebatamiento para que no se quede. Porque a donde nos lleva el Señor es al reino. Al reino. Y al reino no entran los choretos. No hay. Pastor, pero yo hice la oración de fe. Eso no garantiza absolutamente nada. Lo que habla de tu conversión, arrepiéntanse y conviértanse, dice el Señor, es el fruto del Espíritu Santo obrando a través de ti. No es practicar una religión, convertirte en evangélico, en católico, en mormón, en musulmán, en lo que te dé la gana. Eso no te va a llevar al cielo. Lucas 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Nos dice el Señor lo siguiente: ¿por qué me llaman ustedes Señor y no hacen lo que les mando hacer? Cuando hablamos de señorío, escuche bien, ¿qué pasó allá en Edén? Adán y Eva le fallaron a Dios. Y allí se desató sobre toda la humanidad el más terrible proceso de destrucción y de perdición para la humanidad por causa del pecado. Entonces Jesús dice, tú me dices Señor, pero la verdad es que tú no haces lo que yo te digo que hagas. Y dice claramente el Señor en su palabra que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no está listo, no es apto para entrar al reino de los cielos. Una cosa es que el reino está aquí y otra cosa es que entrar a la eternidad con Cristo. Mientras estás aquí en la tierra tienes la oportunidad de arrepentirte y de convertirte verdaderamente a Cristo. Estamos hablando de reino, no estamos hablando de iglesia, estamos hablando de el objetivo final de la iglesia. Y el objetivo de la iglesia es establecer el reino de Dios en el corazón de la gente. Por eso somos llamados a ser discípulos. Porque cuando comenzamos a formar discípulos, estamos formando el carácter de Cristo en la gente. Y si tú eres de los que no te gusta el discipulado, vas a tener bastantes problemas. Porque en realidad el Señor Jesús lo que viene es a hacer esto. Miren, yo vengo a hablarles de temas profundos. No vengo a decirle a usted que usted mañana va a amanecer con $1 millón en su cuenta. Yo no creo en eso. Que todo va a estar bien. Mentira, no va a estar bien. Cada día las cosas se ponen más difíciles. El Señor lo que le está entregando a usted es herramientas para que usted pueda estar a la altura del compromiso que se le presente. Que usted pueda salir vencedor a pesar de todas las adversidades que tenga que enfrentar. A eso es que se refiere el Señor. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué usted dice eso? Cuando el Señor me dice en su palabra que aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno. Sí, no te está diciendo que no temas, pero no te está diciendo que no te va a pasar. ¿Aló?
O sea que si yo me metí evangélico, me puede ir peor que antes, tal vez. Pero no era una alfombra roja que me iba a atender para yo. No, no, no. ¿Por qué? Porque tú ahora estás luchando contra dos seres espirituales importantes. Tú mismo y las tinieblas. Porque el primer enemigo de tu vida eres tú mismo. Eres tú mismo, no es el diablo, olvídate del diablo, ya el diablo fue vencido en la cruz, créaselo completamente, fue derrotado. El problema es entre usted y todo lo que hay acumulado en su vida. Porque si usted le dice a un demonio, en el nombre de Jesús te sujeta, y el demonio se sujeta. Pero hay hermanitas y hermanitos que llegan a la congregación y se les dice, por favor, mire, pase por este pasillo. ¿Y por qué? Si yo quiero pasar por aquel. Aquí no pasa eso, gracias a Dios. Libres de pecado. Inmaculados todos. Mira, pero es puro brillo de la gloria aquí. Estoy encandilado, no encandilado. Cuando te encuentras con gente con esa naturaleza es porque todavía funciona la carnalidad en él. La vieja naturaleza sigue haciendo su trabajo allí. Porque Jesucristo no está señoreando esa vida. Escúchame, esa es la clave. Jesucristo no está señoreando esa vida. Por eso dice en Lucas, dice, ¿por qué tú me llamas Señor si no haces lo que yo te pido que hagas? Familia, esto no es un asunto de pertenecer a una iglesia y de practicar una religión. Este es un asunto de aprender a tener el verdadero nuevo estilo de vida en el mundo para que cuando practiquemos aquí en la tierra, lo que vamos a vivir en el cielo. Me voy a apurar un poquito porque... Fíjate, tengo una buena noticia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Búscamelo allí, por favor, pónmelo en pantalla. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Mira, dice, oye, esta gente está volando, brother. ¿Me lo puedes prestar un día? Mira cómo dice. Escúchenme, pónganme atención aquí. Ve aquí, levanta, aquí estoy aquí. Véanme a mí. Te digo, escuchen lo que estoy diciendo, mejor dicho. Miren cómo el Señor nos dice en su palabra. Escúchelo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Qué significa practicar? Hacer constantemente, repetir un hábito, una costumbre que te parece chévere, pero ¿cuál es el problema, pastor? Si yo soy así. Ok, sigue así, sigue así. Dice, el que practica el pecado, todo lo que tú haces de la vieja naturaleza, es práctica del pecado. Y significa que el diablo está gobernando tu vida. Pero si él fue derrotado en la cruz, sí, pero tú le diste legitimidad igual que Adán y Eva ya en el Edén. Porque es imposible, mira, ciertamente él no puede entrar en ti porque está el Espíritu Santo en ti. Pero sí puede gobernar y controlar tu vida, tu corazón, tu mente, tus emociones, tus fuerzas. Puede debilitarte, enfermarte y hacer lo que le da la gana. Porque tú se lo permites, porque tú eres quien le da legalidad para que opere en tu vida. Dice así, porque el diablo peca desde el principio. Pero mira ahora, dice, para esto se ha manifestado el Hijo de Dios. En otra versión le dice, para esto ha venido el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Diga conmigo, Señor Jesucristo, aquí estoy, me rindo. Quiero que deshagas toda obra del diablo en mi vida. Te doy permiso para que señorees mi vida. Amén. Gloria a Dios.
Y tiene que haber demostración de ello. ¿Cómo así, pastor? Mira, cuando el reino de Dios, escucha, cuando el reino de Dios verdaderamente llega a operar, lo hace inicialmente a través de alguien, de alguno o de algunos. ¿Y cuál es ese alguno o algunos, pastor? Los que quieren realmente demostrar al Señor que le aman. ¿Y quién es el que ama al Señor? Como dice en su palabra, en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 21, todo aquel que obedece mi palabra. Ese es el que me ama. Oye, pero es que es difícil. Sí, el Señor no te ha dicho que es fácil. Dice, de hecho, en el mundo vas a tener problemas y dificultades, pero confía. Ya yo lo he vencido y si tú caminas de mi mano, tú también lo vas a vencer. Cuando llega el reino de Dios tiene que operar, tiene que haber una explosión. Tiene que haber un cambio radical en la vida del ser humano. Sí, escúchame, cuando el reino de Dios, cuando el reino de Dios llega verdaderamente a tu vida, debe ocurrir un cambio radical en ti y en tu entorno. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cómo me demuestra usted eso? ¿Con qué se come eso, pastor? Con la palabra. ¿Cómo así? Mateo capítulo 12, del versículo 22 al 28. Mateo 12, del 22 al 28. Vamos a arrancar ahí. Dice, un día llevaron un endemoniado, ciego y mudo. Ese estaba grave. Endemoniado, ciego y mudo. Y se lo llevaron a Jesús. Así como hay gente por allí caminando que tienen la vida, completamente fracturada, partida, infuncional. Este hombre andaba igual, dice, y él lo sanó. Y él lo sanó. En otra versión dice, lo salvó. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra salvación, en el original griego que ha sido escrita el Nuevo Testamento, es la palabra sozo. Y la palabra sozo significa salvo, sano, libre, restaurado y preservado para la eternidad. De manera que, aleluya, cuando tú realmente recibes a Cristo como tu Salvador y Señor, todo eso debe operar en tu vida. Salvación, sanidad, liberación, restauración y preservación de tu vida para la eternidad. Entonces Jesús le dice, lo sanó. Así que el ciego y mudo podía ver y hablar. No hace referencia allí de que ya era libre del demonio. Sigo leyendo, versículo 23 dice, toda la gente estaba, en otra versión dice, me gusta ese, como en otra versión dice, estaba asombrada. Pastor, ¿viste a Rafaelito? Míralo cómo está. Cambiado completamente. Ya no es el mismo. Ahora es otra persona. Ahora se baña, se arregla, habla bien, chévere, es amable, ya no anda peleando con nadie, dejó el alcohol, dejó la droga, dejó la prostitución, dejó ¿cómo se llama? La pornografía. El hombre está cambiado. Y de repente, pastor, ¿sabes qué? Me enteré que ahora Rafaelito es evangelista.
y anda predicando el evangelio, y cada vez que ese hombre levanta la mano, multitudes corren al altar a entregar su vida a Cristo. Y luego, pastor, hablé con Rafaelito. Ahora Rafaelito es pastor de una iglesia. Multitudes llegan allí y el Señor lo usa. Cada vez que ese hombre levanta las manos, el Espíritu de Dios se derrama. La gente es llena del Espíritu y comienzan allí a operar milagros, señales, prodigios, maravillas. Porque te digo algo, cuando el reino de Dios toca tu vida, la manifestación del cielo tiene que ocurrir aquí en la tierra. Aleluya. Versículo 23 dice, la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Se referían a Jesús, porque debo recordarte esto. El que imparte el reino en tu vida no es ningún hombre. Yo me puedo desgastar aquí parado delante de ti para decirte, recibe el reino, recibe el reino, recibe el reino. Y tú sigues igual. Pero cuando tú le abres tu corazón a Cristo, Dios puede usar esa voz de ese alguien, sea pastor, sea el servidor de la puerta o el que limpia el baño, te dice, recibe ahora, y tú vas a recibir en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno, de dominio. ¿Quién es el que lleva las riendas de tu vida realmente? Porque tiene que operar el poder de Dios a través de esa vida. 24. Dice, los fariseos al oírlo decían, este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Escúchame. Escuchen bien, pastores. Y les estoy hablando con los pelos en la mano. La burra es negra. Cuando alguien de esta casa le comienza a creer al Señor y comienza a meterse en intimidad con el Señor y comienza a recibir del Señor esa autoridad y ese poder que quiere depositar en todos nosotros, pero el que busca es el que encuentra, no el que quiere, sino el que busca. Porque deseos no embarazan a nadie. Hay que hacer las cosas. Cuando esto comienza a ocurrir, ustedes van a ver personas con una hora, un estilo de vida distinto, y ustedes van a servir de ayuda, de soporte, y como dice el Señor en su palabra, como columna en su templo, y son de ayuda para ustedes. Pero así como ellos se levantan como ayuda para ustedes, va a haber otro grupito envidioso, cobarde, ¿cómo se llama? Bueno, envidiosos, que lo que buenos para nada, te van a empezar a criticar y decir, ay, mira, ahora se la da. Ahora porque cree, porque hizo 3 oracioncitas. Ya, no. Lo que pasa es que esa persona decidió creerle al Señor y vivir exactamente como el Señor dice que haga. Y cada vez que usted le cree al Señor, sea quien fuere usted, porque eso está dado para todos los hijos de Dios. No, Dios no hace acepción de personas. Él quiere que usted y yo y cada uno de nosotros, por donde quiera que vaya, ocurra lo mismo que pasaba con Pedro, que la sombra que Pedro irradiaba cuando le pegaba el sol, los enfermos estaban de este lado, y la pura sombra que Pedro proyectaba era suficiente para que la gente, los enfermos fueran sanados. Aleluya. Yo no sé, yo estoy diciendo algo importante aquí. Si tú quieres creerlo, móntate en el carro de la fe. Por eso observamos con tristeza que hay mucha gente todavía bajo el yugo del enemigo, bajo el yugo del reino de las tinieblas. Finalmente aquí hay una gran batalla entre las tinieblas y la luz. Tú decides de qué lado estar.
O estás del lado de las tinieblas o te pones completamente del lado de la luz y comienzas a atacar en el nombre poderoso de Jesucristo todo lo que te viene al frente. Comienzas a vencer, comienzas a avanzar, y por eso el Señor dice en su palabra que las puertas del infierno no podrán gobernar a la iglesia del Señor Jesucristo, porque el poder de Dios, la autoridad de Dios está en cada uno de nosotros, los que creemos firmemente en esto. Aleluya. Es un asunto de reino, porque Dios está poniendo en orden todas las cosas, y la iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia revestida de gloria, de autoridad y de poder. Es una iglesia revestida de gloria, autoridad y poder. Es una iglesia guiada por el Espíritu de Dios. Por eso dice claramente en su palabra que viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso le dije recientemente, cuando cité esta palabra allá en la congregación, le dije: compren plancha. Laven y planchen, porque hay gente que de verdad da cosas, ¿no? Sacan la ropa de una botella y después se la ponen y andan bien arregladitos. Creen ellos. Menos mal que el pastor Alfredo siempre anda cuidadito. Que lo diga Yura. Y se ríe, y sabe por qué. Debe tener en su casa como 10 planchas más o menos. Una en cada rincón de la casa. ¿Sabe por qué? Porque la mujer del César no solamente debe serlo, sino además parecerlo. Eso no es hechonería. Cultura de orden. Cultura del reino de Dios. Por eso, familia, escucha bien. Versículo siguiente. Pero Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo: todo reino dividido internamente acaba en la ruina. No hay casa o ciudad que permanezca si internamente está dividida. Versículo 26. Así que si Satanás expulsa a Satanás, se estará dividiendo a sí mismo. Y así, ¿cómo podrá permanecer su reino? Escúchame. Si tú aquí tienes una opinión diferente a la que el pastor de esta casa, por la gracia de Dios, porque el Señor le dio la gana de ponerlo como pastor, entonces tú quieres levantar una opinión diferente, déjame decirte que tú eres un instrumento del diablo. ¿Te gusta así o te la digo más cruel? Sí, porque siempre en la iglesia tú vas a encontrar: pastor, pero a mí Dios también me habla. Te estás portando igualitico que Aarón y María, que Coré. ¿Y qué pasó con ellos? Se los tragó a Coré se los tragó la tierra. Y a María se puso blanca de la lepra. Porque a la gente, ¿sabe? Porque una de las primeras reacciones, pastores, una de las primeras reacciones que hay dentro de la iglesia del Señor, al igual que Satanás, es rebelarse contra la autoridad. Porque eso exactamente es lo que estamos hablando. Porque el enemigo siempre quiere dividir. Mire, como que me llamo Nelson del Corral y reprendo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo, Pashimi compraite revesla. Disham prosete bajama hay revesten prekichini más allá. Shveken tola priminiso. Prima masheike teribishla. Prega bashi, porque el Espíritu de Dios te dice: soy yo el que establece mi reino en tu corazón. Soy yo el que levanta la autoridad. Soy yo el que doy la instrucción. Y tu deber es escuchar y obedecer. No tienes derecho a rebelarte para que no te condenes, te dice el Espíritu Santo. Es probable, muy probable. Miren, de corazón se lo digo. Esta pareja
tienen muchísimo más iniciativa que yo para hacer cosas bonitas. ¿Cierto, pastora Marisela? Nosotros nos encanta las cosas, esa creatividad que ustedes tienen, cómo hacen cosas bonitas y wow, bello. Pero no crean que todos están contentos con eso. Porque hay personas que están acostumbradas a vivir en esclavitud de pecado. Esa es su religión. Esa es su religión, esclavitud de pecado. Vuelve a colocarme el versículo allí, por favor. Dice, así que si Satanás expulsa a Satanás, se estará dividiendo a sí mismo. Y así, ¿cómo podrá permanecer su reino? Satanás no es loco. Satanás no se ataca a sí mismo. Satanás usa a los de Dios para poder dividir el reino de Dios. Versículo 27. Si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿por el poder de quién los expulsan los hijos de ustedes? Por lo tanto, ellos serán los jueces de ustedes. Y cierro con este versículo, dice, pero si yo expulso a los demonios, aquí está la clave, pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Aleluya.